News, un noticiero contra las fake news. Bienvenidos al semanario Fake News, donde te presentamos las noticias católicas más destacadas de esta semana. Tras 2 años de haberse publicado, hoy se hacen virales en el mundo católico las 5 vías para acercar a la fe a aquellos que se han alejado de ella. Estas 5 vías, cuyo autor es el obispo auxiliar de la diócesis de Los Ángeles, Robert Barron, son las siguientes. 1. Hacer obras de justicia. 2. Promover el ministerio de la belleza. 3. Manejar las redes sociales y medios de comunicación con voz católica. 4. Decir siempre la verdad completa. Y 5. Que las parroquias se conviertan en centros misioneros. El domingo 14 de noviembre en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México se inauguró el Año Santo por los 100 años del atentado contra la Virgen de Guadalupe en la antigua basílica ocurrido en 1921. Con esta celebración y hasta el 20 de noviembre del 2022, los fieles que crucen la Puerta Santa podrán obtener indulgencia plenaria. La inauguración de este año se dio con la apertura de la Puerta Santa, una ceremonia presidida por el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo de México. Petare, el así conocido barrio más peligroso del mundo en Caracas, Venezuela, ha sido erigido por el Papa Francisco como una nueva diócesis y como primer obispo del lugar ha nombrado a Juan Carlos Bravo Salazar. Petare se considera el suburbio más grande de Hispanoamérica y según estadísticas tiene la mayor tasa de homicidios en el país. Esta acción es una manifestación más del gobierno del Papa Francisco de salir a las periferias y salir al encuentro de los más pobres y los más descartados de la sociedad. El Papa Francisco aprobó el milagro que se necesitaba para la beatificación de su predecesor Juan Pablo I. El milagro atribuido a la intercesión de Juan Pablo I es la curación en 2011 de una niña en la Arquidiócesis de Buenos Aires de una forma severa de encefalopatía, una enfermedad que afecta al cerebro. El cuadro clínico de la niña era muy grave, caracterizado por numerosas crisis epilépticas diarias y un estado séptico causado por una bronconeumonía. Con este milagro, el camino a la canonización de Juan Pablo I está cada vez más cerca. Las benedictinas de María Reina de los Apóstoles en Missouri, Estados Unidos, vuelven con un disco en este año 2021. Tras los 3 años de su último álbum en 2018, las hermanas por fin han terminado lo que podría ser la mejor grabación que han tenido hasta el momento. Su nuevo disco titulado Christ the King at Ephesus consta de 20 canciones, una serie de 20 piezas de música sacra, junto con un himno original escrito por la mismísima Madre Superiora, la hermana Cecilia. Y ahora nos enlazamos con Carlos Ponce, quien nos tiene el reportaje de la semana con el principio de subsidiariedad. Adelante, Carlos. En la orilla del horizonte de la doctrina traigo un reporte. Tú sabes cuándo, tú sabes dónde. En la orilla del horizonte. Saludos su hija, que llega este mensaje. No hay tiempo que perder, estamos en medio de un combate. El tema de hoy, el principio de subsidiariedad. Es popular el dicho de que vale más enseñarle a alguien a pescar que entregarle un pescado. Pero ¿de qué le serviría a alguien que no tiene caña ni bote para pescar que le enseñen a hacerlo? ¿De qué le serviría que le enseñen a pescar a alguien que por carecer de alimento no tiene las fuerzas necesarias para pescar? La palabra subjetividad se deriva de la palabra sujeto, y la palabra sujeto se deriva a su vez de la palabra sustancia. Y la palabra sustancia etimológicamente significa aquello que está por debajo, lo que subyace, lo que se encuentra sosteniendo algo sobre sí. Es por ello que la subjetividad es aquella cualidad del sujeto que permite sostener pensamientos, sentimientos, a la manera de un terreno, en el cual un árbol encuentra su sustento y su sustrato, es decir, la base sobre la cual situarse para crecer y madurar. Así también la mente humana, la subjetividad de cada sujeto, es la base sobre la que pueden crecer y madurar toda clase de pensamientos y sentimientos. Por poner otro ejemplo, nuestras ideas son como los actores y la subjetividad es el escenario donde esas ideas pueden desarrollarse. Pero así como la tierra necesita ser preparada para recibir la semilla y el escenario tiene que estar adornado para recibir a los actores, así también la subjetividad humana no se basta a sí misma para alcanzar sus más altas cumbres, sino que amerita un apoyo externo para florecer. Pero este apoyo no es unidireccional, sino bidireccional, pues la subjetividad que recibe el apoyo de la sociedad para dar sus frutos, es decir, para aprender a pensar y a sentir de un modo cada vez más complejo, también está llamada a apoyar después a la sociedad que le preparó y adornó, de tal manera que las nuevas generaciones puedan también recibir los frutos de las anteriores. Esta es la importancia de la subsidiariedad, que etimológicamente significa situarse por debajo de algo para sostenerlo, cargar con el peso de ayudar a alguien.
De esta manera, quien subsidia, es decir, el subsidiario, no se aprovecha de su posición superior, sino que se sirve de sus capacidades y recursos para ponerse por debajo de quienes necesitan ayuda, sosteniendo al que no puede sostenerse por sí mismo. El fenómeno de la subsidiariedad ocurre en todos los niveles, desde el familiar, cuando un padre subsidia a sus hijos recién nacidos, o el grupal, cuando un líder subsidia a sus seguidores, hasta el nacional e internacional, cuando un Estado subsidia a otro, o cuando una nación subsidia a otra. Pero este fenómeno no podría existir si no fuera por la sociedad civil, pues es en las relaciones interpersonales que emerge la subsidiariedad. Pero ¿cómo es esto posible? Cuando una subjetividad entra en contacto con otra, ocurre algo que se denomina intersubjetividad, es decir, una subjetividad que no es propia de un sujeto o de otro, sino de todos los sujetos que participan en la interacción. La subsidiariedad solo es posible en la intersubjetividad, en el encuentro de subjetividades que al encontrarse dan vida a asociaciones y otras formas de agrupaciones sin las cuales no se podría hablar de apoyo. Pues solo en la medida en que se conoce al otro y en la medida en que se conoce cuál es la necesidad del otro, se puede brindar el apoyo que el otro necesita. Pero además, en la intersubjetividad hay un elemento del que también depende la subsidiariedad, y es el de la comprensión, pues comprender es situarse debajo de algo para sostenerlo con la subjetividad, y donde no hay comprensión no hay intersubjetividad, pues quien no comprende al otro termina por objetivizarlo, es decir, cosificarlo, volverlo un medio para sus fines, lo que desemboca en subsidios malintencionados o subsidios condicionados, como el de una instancia que ofrece un apoyo económico a un país necesitado, pero a cambio de legalización de algún crimen en su territorio. Es así que, como subjetividades que somos, estamos llamados a ofrecer subsidio a otras subjetividades que lo necesiten, pero este subsidio debe ser el fruto de una comprensión de las necesidades del otro y debe estar motivado por la virtud de la caridad, que no busca ofrecer apoyos para obtener algo a cambio, sino que los ofrece con el único fin de hacer justicia, es decir, de ofrecer lo que cada cual necesita, encontrando un santo equilibrio entre lo público, es decir, el Estado, y lo privado, es decir, los ciudadanos, sin absorber la dignidad o sustituir la libertad por dependencias de cualquier tipo, evitando con ello caer en el centralismo, burocratismo y asistencialismo que nada tienen de cristiano. Cristo nos enseñó la regla de oro que nos ayudará a comprender mejor el principio de subsidiariedad. Dale a todo el que te pida, y al que te quite lo tuyo no se lo reclames. Trata a los otros como quieres que los otros te traten. Pidamos pues que, siguiendo la exhortación del Papa Francisco de salir a las periferias, recibamos de Dios la caridad necesaria para salir al encuentro de los más necesitados y tratemos a los demás como esperamos que los demás nos traten, con justicia y comprensión, con desinteresada consideración. En la orilla del horizonte de la doctrina traigo un reporte. Tú sabes cuándo, tú sabes dónde. En la orilla del horizonte. Gracias por el reportaje, Carlos, y a todos ustedes que nos siguen, gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Esto es todo por hoy, pero nos vemos el siguiente viernes a las 10 de la mañana en su semanario Fake News, un noticiero contra las fake news.